Cineautopsias, podcast de cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 54 de Cineautopsias, podcast de cine. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en este que va a ser un especial de cine mexicano. Y Julia Muñoz, ¿cómo estás? Cuéntanos por qué estamos haciendo ahora un especial de cine mexicano, además de cualquier otra cosa que nos quieras contar. Mira, es un país libre. Eso sí, es un país libre, es 2020, tanto que contar, tan poco tiempo, pero me da mucho gusto que estén aquí con nosotros escuchándonos en un nuevo programa, ¿no? Espero que ya con la temporada de la NFL, todos ustedes fanáticos del cine y de la NFL ya hayan escuchado nuestro último episodio. Y bueno, pues hoy vamos a grabar para ustedes este especial de cine mexicano con pretexto de el premio de los Arieles que ya viene pronto, ¿no? Entonces, bueno, era como un buen pretexto para comentar con ustedes las 5 nominadas a Mejor Película. Efectivamente, y también aprovechamos antes de iniciar con el comentario de cada una de estas 5 para recordarles que tenemos ya desde hace algunos días ahí en el internet www.cinegrafia.com.mx, que es nuestro portal renovado en donde, bueno, pues van a encontrar mucho contenido con relación a cines, series, música y literatura, y que también van a encontrar ahí un número especial, un dossier dedicado precisamente a las películas que han ganado el premio Ariel más o menos en los últimos 10 años. Entonces, bueno, pues nos pusimos muy a tono con el mes patrio, con la entrega de los premios Ariel, que es la entrega número 62, y también les preparamos este número especial en www.cinegrafia.com.mx para que ahí vayan y lean sobre las películas que han ganado el premio Ariel en los últimos 10 años. Nos quedó bastante bien, le echamos muchas ganas, mucho corazón, tanto a los textos como al sitio. Entonces vayan a visitar www.cinegrafia.com.mx y lean los artículos de nuestro número 2, de nuestro dossier número 2, dedicado a los premios Ariel. Bueno, Julia, pues, ¿qué te parece si entonces comenzamos a comentar la categoría de mejor película, dentro de la cual hay 5 películas nominadas en esta edición del 2020? Y vamos a comenzar comentando una película que se llama Asfixia. Perfecto. Asfixia es una película que nos cuenta la historia de Alma, que es una mujer que después de salir de la cárcel, donde aprendió a cuidar enfermos, se propone recobrar a toda costa algo mucho más importante que su propia libertad. La película es dirigida por Kenia Márquez, quien ya había también dirigido una película llamada Fecha de Caducidad en el 2011. El guion es de Alfonso Suárez y de la misma Kenia Márquez, y Asfixia tiene 6 nominaciones de premio Ariel, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Música Original. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar, Julia, de Asfixia? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó de esta primera película? Bueno, pues con Asfixia lo que me ocurrió fue que primero, digo, yo no sé si esta práctica está bien o mal o en general, ¿no? ¿Qué opinen ustedes? Pero lo que me pasó con Asfixia fue que leí la sinopsis y llamó mucho mi atención, ¿no? O sea, me pareció que prometía mucho, pues, la idea que estaba detrás de la película. Y debo decir que fue una película que no estuvo a la altura de esa promesa, por decirlo así, ¿no? Por lo menos en lo que a mí me pareció, vaya, como que la idea, los personajes, sentí que había mucho que contar y no sé si dentro de la realización se fue, pues sí, un poco como cayendo todo, ¿no? Pero bueno, o sea, pues tenemos esta historia de una mujer manipulada por años por su pareja, que sale de la cárcel justo
como resultado de esa misma manipulación, que intenta solo recuperar a su hija. Su única amiga en el mundo es igualmente manipulada por la expareja, ¿no? O sea, vemos que no hay ninguna lección aprendida, que no hay nada. La expareja, pues, o sea, es como un personaje, no sé qué opines tú, pues, pero vaya, no dudo que haya gente horrible, ¿no? Por supuesto, y no creo que sea mi ingenuidad, pero a mí me pareció como un personaje como muy bidimensional, ¿no? O sea, como que es un personaje que se dedica a ser el malo, malísimo, malo, y no tiene más dimensiones de nada, pues, ni para bien ni para mal. O sea, como villano no es ni muy capaz, ni muy inteligente, o sea, es pues manipulador, pero hasta mediocre, no sé, pues, ¿no? Entonces, como que un poco sí, claro, y además tenemos, perdón, al cuarto personaje, ¿no? Que es un hipocondriaco, y que pues va a ser como que el único espacio tal vez como para que la película se permita tener un momento de, pues no sé si de ternura con sus personajes, ¿no? O sea, es como el único momento en donde tal vez llegamos a ver un encuentro sincero y bien intencionado entre Alma, la mujer albina protagonista, y este personaje hipocondriaco, pero bueno, no sé, te digo, a mí me dejó un poquito desencantada justo por el desarrollo de los personajes, que siento que le faltó, pero no sé si tú estarías de acuerdo con eso. Sí, porque, por ejemplo, pensando en estas cajitas que son los géneros cinematográficos o los géneros dramáticos o literarios en general, pues tú sabes que en un melodrama los personajes van a ser bidimensionales, ¿no? Que van a ser buenos, buenos, buenos o malos, malos, malos. Y yo siento que, bueno, tú tienes pues tu derecho a escribir la historia como se te dé la gana y hacer a tus personajes como se te dé la gana, pero sí siento que efectivamente en esta película falla que el personaje malo sea muy, 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 muy malo. Y que no tenga un contrapeso menos melodramático dentro de la propia historia. Sí. ¿A qué me refiero? O sea, esta expareja de Alma efectivamente puede ser muy torpemente malo, y a lo mejor hubiera estado muy bien que el personaje de Alma mostrara cierta ambivalencia hacia él. O sea, que pusieran la complejidad de las emociones en Alma. Y entonces ahí, bueno, vale, pues el malo puede ser un tonto y está bien, ¿no? Pero como una cuestión de ficción, como una obra narrativa, efectivamente yo también creo que quedan muy endebles las motivaciones de los personajes para ser como son y para hacer lo que hacen. Y siento que un poco el error de la película está ahí, que también el personaje de Alma es muy bidimensional. Sí. Es muy claro cuál es su objetivo en esa parte de su vida en el que la estamos conociendo, es muy claro por qué lo quiere hacer, pero también habría valido la pena que nos hubiesen contado un poco cómo es que Alma llegó a ese punto de su vida. Y creo que ahí hubiera estado interesante hacer el personaje de Alma mucho más complejo. No solamente es esta mujer que está intentando escapar de una pareja abusiva, sino cómo es que llegó con esa pareja abusiva. Sí. Y entonces ahí en ese sentido creo que sí, la película falla que no logras engancharte con la búsqueda y con las motivaciones de la propia Alma, porque pues, o sea, en realidad tú no sabes cómo fue que llegó ahí. O sea, entiendes qué es lo que quiere hacer, entiendes cuál es su conflicto y está bien que lo resuelva, pero eso es también ese vacío yo sentí con la película, ¿no? El hecho de que los personajes no fuesen contrapeso uno del otro. O sea, no creo que esté mal que el personaje antagónico sea unidimensional, pero sí creo que en el contexto general de la historia no hay un contrapeso a esa unidimensionalidad, y entonces se pierde un poco el interés incluso por lo que el personaje de Alma está haciendo y por lo que va a lograr en ese momento de su vida. Sí. Ahora, a mí lo que me gustó un poco de la película, y que son de las cosas que se exploran a través del
del otro personaje, y por eso lo meto de una vez antes de devolverte la palabra, porque bueno, también mencionaste esa parte del personaje de Clemente, que se llama, que es un hipocondríaco. A mí, yo creo que un poco la película lo que explora es la frustración que te generan en los lazos familiares rotos, ¿no? O sea, por ejemplo, Alma tenía una familia, ahora sí que como haya sido, la tenía, pero se rompió. Este personaje Clemente también tenía una familia, y a lo mejor por su hipocondria, esa familia se fraccionó y ahora su familia no lo quiere ver. La otra chica, que se llama Concha, que es una mujer que lo que quiere es casarse con su novio, o sea, también tiene esta añoranza por formar una familia, por no quedarse como una mujer solterona. No sé, siento que la película tiene esa buena e interesante dimensión de cómo los lazos familiares son muy endebles, pero sí falla en el momento en hacer que sus personajes expresen esas debilidades y esas complejidades y esas... incluso la relación entre Alma y Clemente, que es el hipocondríaco, sí, también queda muy desdibujada, ¿no? Porque, o sea, yo siento que tú estás esperando que en un momento determinado estos dos personajes tengan algún tipo de conexión y no la tienen. Sí, o sea, y digamos, justo por eso decía como de, bueno, a través, como dices, ¿no? De la trama que uno esperaría que iba a pasar entre Clemente y Alma, ¿no? Es como esos momentos en donde la película es compasiva con sus personajes, porque realmente no lo es, ¿no? O sea, el resto de la película es como muy dura con sus personajes. Bueno, ahorita exploraré como un poco más en qué sentido, ¿no? Pero digamos, sí, yo esperaba, y mira, o sea, por ejemplo, ahora que lo dices, digo, sí, claro, pues todos venían, ¿no? Como de alguna familia de fracturada y tratar de restaurar eso, pero yo creo que es algo que tú pones en la película, o sea, que en la película no está, o sea, que no lo exploran, que no lo ponen como algo valioso ahí, ¿no? Tan detrás. Porque, por ejemplo, la fractura con la familia de Clemente se ve a través de algunos diálogos medio forzados por teléfono, ¿no? O cuando dicen, no van a venir por mí. O sea, como cosas que hubiera valido la pena explorar más, porque siento que efectivamente eran como una buena parte de la película y te digo, o sea, se permite ser compasiva ahí porque claro, son dos personajes que se encuentran y que gracias a que se encuentran por casualidad tienen ahora la esperanza de formar una familia nueva, ¿no? De ellos construir algo que no tienen, ¿no? Como un lugar seguro que no tienen. Pero como dices, realmente no... ni le dan chance bien de que eso se desarrolle, solo está ahí un poco prometido, pero nunca llega, ¿no? Y hay otro punto en donde yo decía, bueno, es que la película es compasiva con estos dos personajes solo en esos momentos y con el resto no. Porque, a ver, o sea, yo no sé si, por ejemplo, la película intenta tener algún humor que, o sea, digo, pensando en que esto era chiste y fue anécdota al final. O sea, hay muchas cosas que supongo pretenden ser humor negro, por decirlo así, pero para mí no solo no fueron graciosas, sino que podrían parecer, digamos, como reafirmar ciertos prejuicios racistas, machistas y clasistas. O sea, puedo tal vez querer pensar, ¿no? Que la directora, que Kenia buscaba un poco burlarse de eso, pero otra vez en la película no, para mí no se traduce la burla, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo? A una mujer, Concha, ¿no? Que es morena y que es chaparrita y que su pareja se lo va a estar, ¿no? Como recalcando todo el tiempo. Eres como morena y chaparra. Es más, hasta cuando van a buscar el vestido de novia, sí, hay una parte en donde le dice uno menos blanco para que no contraste tanto. O sea, y no, yo no le veo el chiste. O sea, no, digamos, por un lado no veo la crítica. Y no veo la crítica porque la contraparte es que Clemente crea que Alma es un ángel porque es albina, ¿no? Claro. O sea, porque las estampitas de los güeritos, ¿no? De los santos. O sea, y digamos, yo veo ahí que está ese contraste y que tal vez querían hacer un comentario, pero para mí se acaba siendo como ponerse el pie un poco la película, ¿no? O sea, como que pone un escenario para tal vez burlarse un poco o señalarlo o hacer una crítica y al final tampoco siento que haya llegado
a ningún lado, o como este retrato de, como tú decías, ¿no? Del personaje de Concha que solo quiere casarse, y por un lado, así como tú lo dijiste, como este anhelo de querer una familia, me gusta mucho, y por cómo lo vi realizado en la película, parecía Susanita, ¿no? La de Mafalda, pero en versión así exagerada, de lo único que veía en la vida era casarse, ¿no? Y tener su vestido blanco. Y bueno, finalmente, por lo que decías de Alma, sí, a mí me hubiera gustado ver mucho más, porque finalmente es una mujer que va a la cárcel por amor, ¿no? Exactamente. O sea, y decir eso, o sea, es mucho. Y entonces, bueno, ¿qué aprendió ella? Parece que salió de la cárcel igual que como entró. O sea, exactamente, sí. Y como dices, eso es lo que lo que a mí por lo menos me impide identificarme con ella o interesarme por el personaje, y como dices, ver la complejidad en donde empieza a cuestionar a su expareja, en donde empieza a cuestionar, tal vez acabe en la cárcel por alguien que no valía la pena. O sea, eso no lo veo, ¿no? Y como que en ese sentido eso a mí me costó trabajo también. Sí, yo creo que la película, un poco ya para ir cerrando, sí insisto en la idea que le falta un poco de complejidad, porque efectivamente yo también creo que es un error haber metido el tema del color de piel de los personajes femeninos. Sí. No o sea, si lo hacías, luego tenías que haber hablado algo sobre la personalidad específica de tu personaje. Sí. Para decirle al espectador, mira, por un lado es discriminada por su color, pero por otro lado este personaje es bueno por esto o es malo por lo otro. Y entonces, sí. Pero no hizo ese balance, no hizo esa complejidad, y efectivamente uno no sabe si estás haciendo una crítica, si estás haciendo un mal chiste, si eran las dos cosas, si era ironía. Porque incluso cuando esta expareja le dice a Alma que su hija de Alma murió por ser albina, o sea, sí puedes creer que la gente piense eso, ¿no? Pero en la película no, o sea, no es detonante de nada que le digan a Alma eso, ¿no? Cuando tú hubieras esperado que eso hubiese sido un detonante emocional mucho más fuerte que la reacción que tiene Alma. Entonces, bueno, pues ahí está nuestro comentario sobre Asfixia. Desde nuestro punto de vista es una película que, bueno, pues sentimos que se quedó un poquito corta en cuanto a sus intenciones, pero bueno, pues ya, si ya la vieron, cuéntenos a ustedes qué les pareció, y si no, pues bueno, más adelante en nuestras publicaciones de nuestras redes sociales les estaremos contando en dónde pueden ver cada una de estas 5 películas para que las vean y luego vengan y nos platiquen qué les pareció Asfixia. Sí. Bueno, pues vamos con la segunda película nominada a Mejor Película en la entrega número 62 del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano. Esta es una película llamada Cómprame un revólver. Y Cómprame un revólver está situada en México, aunque sin una fecha precisa, donde las mujeres están desapareciendo, y una niña que se llama Hawk usa una máscara para ocultar su sexo, mientras ayuda a su padre adicto a cuidar un campamento de béisbol abandonado. La película fue escrita y dirigida por Julio Hernández Cordón, quien también tuvo pues un éxito importante con una película del 2015 que dirigió y que se llama Te Prometo Anarquía, y Cómprame un revólver es una película que está nominada a 8 premios Ariel, entre los que destacan, por supuesto, Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Dirección. Cómprame un revólver, Julia. Pues, a ver, siento que es otra vez una película que tenía una idea y que no sé si supo como la mejor forma de narrarla, no lo sé. O sea, a ver, en principio yo diría que, a ver, digamos, por lo menos, ¿no? A diferencia un poco de lo que estábamos hablando de Asfixia, de quiere hacer un comentario, ¿no? O sea, como una crítica al racismo, al machismo, que ahí quedaba un poco ambiguo. Aquí, pues es, según yo, como la película, ¿no? O sea, un poco hacer como una denuncia, un comentario a, por un lado, la violencia de género, ¿no? Por otro lado, a la violencia por el narcotráfico en el país. Y entiendo un poco que a partir como de ese sentimiento
puede surgir la película, ¿no? O sea, como la incertidumbre de vivir entre tanta violencia y cuando esas violencias se entrecruzan, ¿no? Como en el caso de la protagonista de Hawk, que es pues niña, así que le tocan las dos violencias, o es sujeto de las dos violencias, pues les digo, o sea, como que por un lado entiendo que estas son las preocupaciones que quiere quedar como plasmadas en la película. Por otro lado o sea, y me parece bien que haya decidido hacerlo como un poco atemporal y todo, pero también hay como una sensación en donde como que intenta replicar un escenario medio Mad Max, pero no, porque tampoco es el objetivo. Te digo, no sé, o sea, como otra vez una película para mí, pero no sé si tú piensas igual o no, como que había muchas ideas sobre la mesa, muchas cosas como de lo que queremos lograr, lo que queremos denunciar o que queremos retratar, ¿no? Que al final no sé si narrativamente se construyen o satisfactoriamente, ¿no? A lo largo de la película, pero ¿a ti qué te pareció? Yo tengo la misma sensación. A mí me da la impresión de que hay una falta de sincronía entre el guión y la realización de la película. Y me sorprendió un poco, repensándola, que guión y dirección fueran de la misma persona, ¿no? De Julio Hernández Cordón, porque hay diálogos en la película que no se corresponden ni con lo que está pasando, ni con lo que pudo haber pasado. Por ejemplo, hay esta niña Hawk dice, bueno, y mis amiguitos se fueron a buscar una bala porque la bala es un símbolo de algo. Ajá. Y lo que pasó para que se pusieran a hablar de esa bala hace imposible que fueran a buscar la bala. Sí. O sea, ¿a dónde la fueron a buscar? O sea, digo, para ponerles un poquito de contexto, pues se los podría decir así. O sea, la bala fue disparada en un río. O sea, ¿a dónde vas a ir a buscar una bala que seguramente ya se la llevó la corriente? O sea, sí. ¿sabes? Y hay mucho de eso durante la película, ¿no? Por ejemplo, hay otra escena en donde Hawk le reclama a su papá haberla llevado a una fiesta cuando fue ella quien lo obligó a llevarla a la fiesta. Entonces, no sé, a mí sí me pareció muy extraño. O sea, todo el tiempo tuve esa sensación que efectivamente, o sea, había una idea o varias ideas en este caso, pero que algo pasó del paso de la preproducción a la producción, que muchas de esas ideas se fueron... ¿Sabes? Es como cuando uno escribe algo y lo lees una vez y dices, sí, ya está. Y luego se lo entregas a alguien más y te dice, mira, pues aquí te faltó el acento, te faltó la coma. Yo creo que aquí no se lo entregaron a alguien más, por decirlo de esa manera, ¿no? O sea, como que alguien dijo, sí, aquí este es el guión y con esto vamos a hacer la película. Y mientras la hacían, se dieron cuenta de que no era lo que estaba en el guión, lo que ellos estaban haciendo. Entonces no hubo ese como double check de alguien que les dijera, oye, pero es que aquí tu personaje dice esto, ahora ¿por qué lo estás poniendo a hacer esto? Entonces, bueno, efectivamente creo que es una buena idea haber situado esta película en un contexto histórico indeterminado, en un México que está dominado por el narco, en un México en el que las mujeres están desapareciendo, porque bueno, pues como todos sabemos, las mujeres principalmente son las que se llevan los narcotraficantes en el norte del país. Y luego hay algunos detallitos por ahí que parecieran ser interesantes, como ciertos pedazos de ropa de mujer en los narcotraficantes. Hay una masacre y luego la forma en la que presentan los cuerpos creo que es bastante creativa. Pero de alguna manera, a pesar que esos detallitos pueden ser interesantes, se sienten más como un parche, ¿no? O sea, porque haz de cuenta, es como eso, ¿no? Es como si en el guión dijera, y en esta escena se ven 20 cuerpos. Y entonces resulta que se les olvidó que en la escena decía eso y ya no tenían extras para hacer los cuerpos.
Y entonces tuvieron que inventar una cierta forma de representar los cuerpos. Y está bien, está padre. Pero se siente eso, o sea, se siente como que no se acordaron que tenían que hacer una escena con 20 cuerpos. Y que entonces tuvieron que inventar algo que, o sea, que está bien, me pareció un buen recurso, pero esa es la sensación que tengo en general con la película. Como que hay esa falta de sincronía entre la idea Ajá. y la realización. Sí, o sea, justo, digamos, el problema que tú ves aquí con los diálogos, debo decir que a mí me pasó igual con Asfixia, o sea, había diálogos que a mí me sacaban de los personajes, pues, ¿no? O sea, de no es creíble, no... Son los mismos diálogos los que me sacan de la historia, ¿no? Por decirlo así. Y con algunos diálogos de Hawk, ¿no? De la niña, que además es nuestra narradora, me llegó a pasar, ¿no? O sea, en ambos casos yo vería como esta situación con los diálogos. Y además, claro, o sea, te digo, yo puedo ver en ambas, ¿no? Como esta buena intención, como estas ideas que realmente sí son como, o suenan como a historias que valen la pena contarse. Por ejemplo, Hawk tiene a estos 3 niños amigos, ¿no? Sí. Y un poco como que son muy ingeniosos, o sea, los niños, digamos, era como una gran oportunidad de la película ahí, que como dices, pues tampoco queda bien desarrollada, como de dónde están, qué pasa, o sea, porque además son muy ingeniosos, han aprendido a hacer como estos disfraces, ¿no? Para que los narcotraficantes no los vean, de alguna forma han logrado escapar a la violencia del narcotráfico, ¿no? O sea, y están así como que en un limbo. Entonces, bueno, pues este tema de una generación perdida que está creciendo en un país, pues desbordado por la violencia, me parecía como un tema muy importante, ¿no? O sea, y por otro lado, debo decir que, por ejemplo, ¿no? O sea, como mujer, ver la película a mí, o sea, me transmitía la angustia que puedes sentir en otros contextos por ser mujer, ¿no? O sea, digamos, esta cuestión de, por lo menos yo, todas las amigas que conozco siempre es de avísame cuando llegues y mándame tu ubicación, te voy siguiendo, ¿no? O sea, como digamos, hay una preocupación genuina, real, en donde ser mujer implica recibir otro tipo de violencia, y en ese sentido creo que la película también lo apuntaba bien. Como dices tú, el problema de la trata, ¿no? Que está asociada con el narcotráfico. Entonces yo veo, pues en ese sentido sí, como muchas preocupaciones que a nivel nacional me parecen urgentes, importantes, que por otro lado también me parecía bien que no fuera como una, ¿cómo le dicen ahora, no? Como pornomiseria, ¿no? O sea, que no fuera otra película del narcotráfico en donde, pues vaya, es como de alguna forma exaltar a los narcotraficantes o a la violencia, ¿no? O simplemente como por el regodearnos en esa violencia. Y en ese sentido, sí, yo le veo como varias cosas interesantes, pero como dices, de alguna forma, en algunos puntos, en algunas situaciones, ¿no? Nos vamos perdiendo. Y claro, o sea, y finalmente, ¿no? Bueno, creo que usan un recurso que por supuesto es válido, porque pues muchas películas, empezando por El Rey León, comienzan así, pues, de el papá diciéndole a la niña, no salgas, no hagas esto, y la niña haciendo y saliendo, ¿no? O sea, y digo, sí, entiendo que es un recurso para avanzar la trama, porque pues si la niña de verdad se esconde, pues no pasa nada, ¿no? Exacto. Pero como que abusan de ese recurso, porque pasa como 4 veces en la película. Ajá, sí, entre una cosa y otra, ¿no? Y claro, o sea, pues digamos como que tal vez entiendo que lo que tenía que mantenerse era esta tensión de la van a descubrir y se la van a llevar, pero bueno, no sé, o sea, te digo, la verdad es que no me desagradó, entiendo como todos los temas que estaban ahí, que creo que se pueden ver, pero sí me quedaba a deber justamente por lo mismo, ¿no? Muchas cosas, como que igual me prometía mucho, a pesar de que es difícil verla, porque te digo, a mí sí me transmitía como esa tensión de Dios mío, pues sí vivimos aquí, pero eso, ¿no? O sea, como que no sé si explotó narrativamente lo que podría haber contado, pues. Y además, otra cosa que debo decir y que es terrible, y perdónenme, la actriz protagonista, ¿no? Es la hija del director. Es la hija de Julio Hernández, y no sé también si funciona. No, a ti no sé si te pareció o no, pero hay momentos en donde ella a mí me cuesta un poco de trabajo. Sí, que tal vez con los diálogos, no lo sé. ¿Tú cómo ves? Yo creo que funcionan cuando te hacen creer que es niño
que Ya. dura como 2 minutos Sí, sí, sí. y luego ya no. Sí, yo también creo que no es un personaje Ujú. con el que te enganchases y con el que sintieses su... Bueno, no su dolor, porque en realidad no, digamos, no es un personaje que sufre, más bien no es un personaje en el, con el que sientas el peligro que le Ujú. rodea. Sí, ándale, sí. O sea, tú todo esto que Sí. acabas de decir, que como mujer puedes identificar muchas circunstancias en las cuales sabes que debes de cuidarte y de cuidar a alguien más, es otra vez como platicábamos con Asfixia, a lo mejor es algo que tú pusiste en la película, Sí, sí, pero este personaje no te hace sentir eso. cierto, sí. O sea, es verdad que siendo un niño podría tener esta idea de, bueno, pues es un niño, ya no sabe de los peligros y lo que quiere es encontrar la mano de su amigo. Ujú, ujú. Pero el contexto de la película es el peligro. Sí, sí, sí. O sea, en La vida es bella funciona esta fórmula, ¿no? Como de el Exactamente. niño no sintiendo el peligro que le rodea y digamos ahí es en donde enganchas, ahí es donde está todo el peso emocional de la película, ¿no? El papá tratando de preservar eso. Y aquí eso no está. No, O sea, no, no. no, sí. No, Ujú. porque además también, o sea, también el personaje del papá, o sea, no entiendes qué hace el papá ahí en la película. Bueno, al menos yo. Pues un O sea, poco ni como el... sobrevivir, ¿no? Porque además tiene este problema de drogadicción y... Sí. O sea, pero fíjate, igual, yo no había pensado en La vida es bella hasta ahorita que lo mencionaste, pero bueno, al menos ahí sabes que el papá está para proteger al niño. Sí, sí, sí. Y acá tampoco eso queda tan claro. No, Pero hace lo bueno, mejor que puede, pero lo que es cierto es que no... Pues no, como dices, no, no es una figura que realmente logre cuidar, ni cuidarse él, no. ni cuidarla a ella, ¿no? Ajá. Y en este sentido, de todos modos, no sientes el peligro. Ujú, ujú. Entonces, bueno, pues ahí está. Cómprame un revólver, que como ya les comenté hace un momento, pues va a ser interesante que la vean para que la comenten con nosotros, pero puede tener ahí sus asegúnes. Bueno, pues vamos a dar paso a la tercera película que está nominada a Mejor Película. La película se llama Polvo y es un poco una historia que sucede en un pueblo que, si mal no recuerdo, se llama San Ignacio. Ujú. Sí, San Ignacio, en donde cae un cargamento de cocaína que es arrojado desde una avioneta. La mafia de Tijuana le encarga a El Chato, que es oriundo de San Ignacio, que vaya a San Ignacio y que recupere la droga, porque si no lo hace, todos los habitantes del pueblo pues van a estar en peligro, porque si él no recupera la droga, pues van a ir los matones de los cárteles a recuperar su droga y quitársela a la gente, vivos o muertos. El director de esta película es el actor José María Jaspic. Esta es su ópera prima, es decir, es su primer película. El guión es de él junto con Alejandro Ricaño y la película tiene 11 nominaciones en las que se incluye, por supuesto, mejor película, pero también mejor ópera prima, mejor dirección, mejor guión original y mejor actriz principal y mejor actor principal. ¿Qué nos pareció Polvo, Julio Muñoz? Pues, miren, por un lado, o sea, es como bien decía Alberto, pues una película también sobre cómo comienza, ¿no? Digamos, de alguna forma el problema del narco en México, porque no era como tan explícito, no había una violencia, ¿no? Recrudecida ni nada, estaba más bien latente, ¿no? Como muy por debajo del agua. Y bueno, esto le permite a la película tener una ligereza, pues, ¿no? Que Cómprame un revólver no tiene, ¿no? O sea, digamos, en tanto películas sobre el narcotráfico en México, Sí. son como dos miradas distintas que por supuesto tienen que ver también con la época que pretenden relatar, incluso si la de Cómprame, como ya decíamos, no es que sea una, pues en un año en específico, es cierto que se ve como un futuro, ¿no? Yo no sé si distante o no, pero ponte un futuro. O sea, como una distopía por ahí, ¿no? En cambio, bueno, aquí pues es, pues les digo, como otra mirada hacia ese problema, porque de alguna forma
hay mucha ingenuidad en la película respecto a los pobladores de San Ignacio, de lo que llega a implicar el problema, pues, ¿no? Del narcotráfico para su población. Y esa ligereza le permite a Polvo tener un humor que creo que funciona, ¿no? Sí. O sea, es difícil reírse como de esta situación porque, pues, véannos, ¿no? O sea, vean dónde vivimos. Pero creo que en ese sentido la película, mira, no sé si estés de acuerdo, pero cumple lo que promete, ¿no? Sí, sin o sea, lugar a duda. No digo que sea así como, no, hombre, pues mi película favorita, pero realmente es una película que sí entrega, que es satisfactoria en ese sentido, sí, que sabe sus pretensiones, sí, y las cumple, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Te va a contar una historia sencilla, con un humor ligero, y creo que en ese sentido lo hace bastante bien. O sea, realmente yo disfruté viendo la película, pues, ¿no? Te entretiene bastante bien. Y bueno, además, y también para que me digas tú qué piensas, creo que además es un humor que es bastante bueno, porque es como, no es un humor, digamos, que lucre de burlarse de sus personajes en un mal sentido, pero sí ves que tus personajes son su peor enemigo, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, los habitantes de San Ignacio, gracias a esta drama del narcotráfico ahí medio velada que está haciendo Jaspic el Chato, en la película, pues los pobladores de San Ignacio comienzan a tener dinero que nunca habían visto en su vida, ¿no? Entonces hay un viejito que empieza a comprarse que si trajes, empezar a pedir la cerveza en copa, porque ya es fino, ¿no? Entonces digo, esos son esos chistes, sí, ¿no? Y claro, no falta, ¿no? El del pueblo que le va a quitar el dinero a todos haciendo negocios, que si con terrenos, que si con televisión. O sea, como que digamos, hay chistes en donde los personajes son como sus peores enemigos en ese sentido, pero hay cierta cuestión inofensiva de ese daño. Entonces, pues no sé, ¿no? Como que te digo, por lo menos es una película en donde te entretiene, te pasas un buen rato, cumple lo que promete, y ese humor que tiene con sus personajes me parece que funciona bien. Sí, yo pues ahora sí que como se la pasan diciendo en la película, todo bien, todo bien. No, sí. ¿Qué? Todo bien, todo bien. Todo bien. Sí, sí, sí. Sí, yo incluso pienso que de las 5, esta es la que, como tú ya lo dijiste, lo que te promete, te lo entrega. Sí, pues la más redondita. Sí, esta no tiene, o sea, es como su justo medio, no tiene ni excesos ni defectos, ¿no? Ya platicaremos un poco de las otras dos, pero efectivamente yo creo que esto es una historia sencilla, que no se mete en problemas, que tiene bien delineada hasta dónde va a llegar la ingenuidad y la de casi todos los personajes y la maldad de 2 o 3 personajes. También me gusta mucho que yo creo que desde su concepción y en su realización es una película, es una historia que hace simbiosis con el lugar y con sus personajes, sí, y que los deja vivir. O sea, la película no hace ningún juicio de valor sobre sus personajes, ni visualmente, ni en los diálogos que tienen entre ellos, y simplemente los deja ser, ¿no? Como ya bien mencionaste a este anciano que de pronto pues empieza a ser así como el dandy del pueblo, y tú lo ves muy normal, tú lo ves muy natural, ¿no? O esta escena en donde están organizando la fiesta patronal y entonces se pone a hablar de los manteles y de las copas. Y eso es lo más natural, lo más normal de un pueblo que por primera vez puede hacer una fiesta así súper en grande. No, pues ¿cuántas copas mandaban atrás? Yo no me acuerdo, voy a decir 300. Entonces, sí. Una para cada quien y 100 por si se nos rompen, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, eso es lo que harían, eso es lo que dirían. Esa es la tragedia que da risa, pues. Exactamente. Y entonces me gusta que la película no te lo presenta ni de una forma en la que esté juzgando y te esté diciendo, mira, aquí esta gente que se está aprovechando del dinero del narco y por eso estamos como estamos, porque esto fue el germen, ni tampoco, o sea, ni los está juzgando a ellos, ni entre ellos se están juzgando. Y eso me parece muy interesante. Incluso el personaje del mismo Chato
que es el que tiene que ir a recuperar los paquetes, que es un personaje que ya no vive ahí, tampoco es juzgado de una manera así como, ¿sabes? O sea, como tú ya no perteneces aquí, más bien hay una especie como de... Es que no quiero decir resentimiento, pero como que siento yo o al menos yo así lo percibí, como que el pueblo en general está dolido de que el Chato se haya ido. Sí, sí, sí. Porque, ¿por qué te fuiste? Pues si aquí todo bien, todo bien. Bueno, y regresaste igual de pobre, ¿no? O sea, ajá, exacto. Pues si ya regresaste, pues de menos trae algo bueno, ¿no? Sí, sí, incluso que el Chato hubiese sido un personaje disruptor y que hubiera sacado todas estas cosas negativas en la gente. No, o sea, es alguien a quien reciben como si se hubiera ido una semana. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Vas a volver? ¿Te vas a quedar? O sea, sí. Esta escena de Angélica Aragón cuando el Chato regresa y que lo ve y lo primero que hace es darle un golpe y luego abrazarlo. O sea, pues sí, o sea, eso es una reacción muy natural de una mamá que no ha sabido nada de su hijo en 10 años, no sé. Entonces, para mí por eso Polvo es la película como más redonda, porque sí, sabía muy bien qué quería contar y cómo te lo quería contar, ¿no? Y tiene su comentario social, por supuesto, pero no lo tiene en primer plano. O sea, no es lo primero que piensas al ver a estos personajes, ¿no? Sino que de alguna forma le vas escarbando un poquito ahí. Y también creo que es muy acertado de Polvo haber situado su historia en 1982, porque efectivamente eso te permite, digamos, como cierta suspensión epistémica del juicio. Sí. Y entonces no ponerte a pensar, por ejemplo, no, es que las cosas son peores actualmente y no, ahí no lo está reflejando bien y no, o sea, qué bueno que la gente no supiera qué es 1 kilo de coca y que lo usaran como cal para pintar un campo de béisbol. O sea, incluso hasta eso te lo crees, que la gente no sabe que eso es droga, ¿no? Entonces, en este sentido de la película, como realización, yo creo que pues sí es un ejemplo en relación a las dos anteriores de que pues, sí se puede lograr una perfecta armonía entre la idea, el guión y la realización. Y o sea, digo, con el guión vienen los diálogos, ¿no? Pero en la interpretación de los diálogos también, pues, ¿no? O sea, no es solo, digamos, que pues tú tengas diálogos bien escritos, sino que, como dices, se siente muy natural, ¿no? Cómo hablan entre ellos los personajes, cómo se llevan. Claro, ¿no? O sea, está, digamos, este acento muy marcado, ¿no? Del norte, pero, digamos, o sea, se fluye bastante bien, ¿no? Sí, o sea, les crees, pues, ¿no? Porque el personaje del Chato regresa a este pueblo y entonces, pues, obviamente pregunta por la ex, ¿no? Uh-huh. Y la ex ya está con el policía. O sea, y digamos, como que sientes como que a través de su interacción, de la actuación de ambos, de los diálogos, pues sientes esa mutua preocupación, sientes ay, pues ¿por qué te fuiste? Bueno, pues tú qué, ¿no? O sea, ¿o qué me esperaba? O sea, como que, no sé, ¿no? Se siente genuina, se siente... Eso te permite entrar en la trama, pues, e implicarte con los personajes, cosa que cuesta trabajo en las dos anteriores, ¿no? Exactamente. O sea, les digo, aquí hasta el viejito que se gasta todo su dinero en cerveza en copa, o sea, como que pues te encariñas, pues, incluso con el que las está ahí robando todo su dinero porque ya vio unos terrenitos que les va a vender. Uh-huh. O sea, de alguna forma identificas, sí, como que te comparte la identidad del pueblo a través de sus personajes, y eso hace que te preocupes por la película, que te preocupes por lo que les va a pasar. Y algo que tú decías en relación a la pasada, que sientas el peligro que está ahí como inminente, ¿no? Uh-huh. Y que eso te preocupe por los personajes, ¿no? Entonces yo en ese sentido también, y les digo, y todo esto mientras tienes un buen rato, porque además dura como 1:30, ¿no? O sea, es una película pues, más o menos breve, vas a pasar un buen rato. Y pues sí, o sea, la verdad es que funciona pues bastante bien la película. Y pues no sé, o sea, y como dices, pues tiene su crítica, y ahí sí se nota que es crítica, ¿no? O sea, no queda por lo menos tan ambiguo de, híjole, ¿sí está criticando esto o estamos replicando
Cosa que les digo, a mí me quedaba duda con Asfixia, aquí no, y también sabes que esa no es la película, ¿no? Como en Cómprame un revólver. Uh-huh. Entonces, sí, exacto. Pues sí, yo realmente les diría que le den su chance a Polvo, digo a todas y que nos comenten, ¿no? Pero en general, pues si quieren pasar un buen rato, tienen 1:30, ¿no? Aunque Jesús Ochoa salga bien poquito, yo sé. pero sí, pues véanla. Así es. Bueno, y recuerden que en www.cinegrafía.com.mx tenemos un especial de las películas ganadoras a mejor película del premio Ariel en los últimos 10 años. Entonces, bueno, pues ahí también pueden interactuar con nosotros dejándonos algún comentario a los diferentes artículos que hay ahí, y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, pueden interactuar con nosotros contándonos qué les han parecido estas películas, si ya las vieron, y si no lo han hecho, la verdad es que están de muy fácil acceso en varias plataformas y por muy poquitos pesos. Uh-huh. Bueno, la penúltima película que vamos a comentar en este especial de Ariel 2020 se llama Esto no es Berlín, que nos cuenta la historia de Carlos, que es un joven de 17 años al que le encanta escuchar música y admirar a Rita, que es la hermana de su mejor amigo Gerardo. Un día la banda gótica de Rita los lleva a un club nocturno clandestino. Carlos y Gerardo quedarán embelesados con este mundo de performance, arte, sexualidad y drogas. Esto no es Berlín es una película dirigida por Arizama. El guión es de Rodrigo Ordóñez, Arizama y Max Zunino. Arizama tiene otro par de películas que también tuvieron su éxito, tanto de taquilla como de festivales. En el 2003 hizo una película que se llamó Sin Ton y Sonia, y en el 2011 El sueño de Lu. Esto no es Berlín tiene 12 nominaciones en esta entrega número 62 del premio Ariel, incluyendo, por supuesto, mejor película, mejor dirección, mejor fotografía, mejor guión original y mejor diseño de arte. Pues, ¿qué comentamos, Julia, de Esto no es Berlín? Pues es una película que a mí me parece interesante por lo que busca retratar también, es decir, como una generación, un movimiento, un sentimiento, ¿no? Dentro de la Ciudad de México, ¿no? Porque no, realmente mi conocimiento no da para decir si esto se vivió así de manera nacional, ¿no? Pero por lo menos sí está retratando, digamos, lo que una generación dentro de lo que es el Valle de México estaba viviendo, ¿no? Pues en esos años que, a ver, estaba como un poco como dices tú, por un lado, pues estos movimientos como de contracultura, pero también estaba el SIDA, ¿no? Uh-huh. Y digamos, hay como varios retratos de eso en el cine como internacional, y hemos visto varios retratos de esta época y de esta generación que tuvo que crecer un poco y de autodescubrirse con esto. Entonces, en ese sentido, me parece que es como una película que viene bien justo para pensar cómo se vive aquí en México. Creo que también, pues precisamente a eso alude el título, ¿no? Esto no es Berlín. Hay un momento en donde, digamos, eso se lo dicen al personaje principal, ¿no? De ubícate dónde estás, ubícate dónde está el movimiento punk, ¿no? Con el que estás metiéndote. Y también, claro, o sea, más allá de que, les digo, es muy específica en cuanto a la reconstrucción de época que quiere hacer. Por el otro lado, pues es una película de coming of age, o sea, sí. ¿Cómo se dice eso? Pérdida de la inocencia. Ándale, de pérdida de la inocencia, de autodescubrimiento, ¿no? De ese periodo adolescente en donde vas descubriendo quién eres, qué no eres, en donde te equivocas, en donde te replanteas tus amistades, las vuelves a descubrir, las valoras de otra manera. Entonces, les digo, por un lado, creo que la película hace bien estas dos cosas, ¿no? Por un lado, retratar una época con sus problemas que son muy, muy específicos, y por el otro lado, pues es una historia en ese sentido atemporal, ¿no? De un adolescente que tiene que ir descubriendo quién es, qué le importa y qué quiere, ¿no? Para sí. A mí lo que más me gustó de Esto no es Berlín, creo que es el elemento de la música, uh-huh. Que si bien no es el elemento guía de la historia,
sí creo que es un buen reflejo precisamente de esta pérdida de la inocencia, de esta búsqueda y afirmación de la identidad del adolescente. O Ujú. sea, en una de las escenas vemos que va con sus amigos en un carro escuchando Breaking the Law, que ahora se me va el grupo que toca esa rola, pues como muy, muy rockera. Y luego cuando él está solo con su tío, pues es Sí. esta cuestión como más experimental, como más del blues, ¿no? Y luego cuando van a este pues antro, centro nocturno, bar, clandestino, igual ahí los dos personajes, tanto Carlos como Gerardo, pues descubren una forma diferente de hacer música a través del grupo de la hermana de Gerardo, que es este personaje que se llama Rita. Entonces, yo siento que al menos a mí ese fue como el gancho a partir del cual me permitió entrar a la historia de la pérdida de la inocencia y de la búsqueda de la identidad. Y me permitió también porque ese mundo que retrata la película, de ese México de 1985 en el que está situada, pues es un mundo que para mí, en ese momento en que yo ya existía en este mundo, o sea, yo ni remotamente me hubiera imaginado que existiría, ¿no? Todos esos movimientos underground. Entonces, también me gusta mucho de la película que tanto en el personaje de Carlos como en el personaje de su tío, pues son como los representantes de esta otra manera también de ser México y también de ser mexicano, pues que no te compras estas grandes narraciones de México 86, el mundial de fútbol, ¿no? Ujú. Entonces está muy marcado también como esa diferencia cultural que la película quiere establecer entre este México, digamos, más oficialista y este otro México más underground, ¿no? Entonces, eh, a mí la música me permitió como identificarme con ese ambiente y al mismo tiempo como conocerlo, porque como te digo, no era algo que yo hubiese imaginado que estaba yo en la primaria en esos años que existiera, ¿no? O sea, pues yo estaba más del lado de este México oficialista y animado por el mundial y lo que ustedes quieran. Pero no sé, me gusta mucho cómo la película nos habla de ese México que puede ser que sea solo de unos cuantos, Sí. pero que también es México, ¿no? Y que lo vivieron de esa manera, vivieron estos movimientos que en su momento fueron, pues sí, un poco de contracultura, vivieron estos movimientos que vivieron toda esta explosión de la utilización de los medicamentos como drogas y el SIDA. Entonces, no sé, yo siento que la película transita bien en sus intenciones. Sí creo que a lo mejor le falta un poco desarrollar más esta relación entre Carlos, que es el personaje, y su tío. Ajá. Siento que ahí la película se queda corta en lo que nos quiere decir con esa historia. También, por ejemplo, hablando de la cuestión familiar, creo que la película también hace un buen retrato de la familia mexicana, aunque quizá me hubiera gustado que explorara más, por ejemplo, el personaje de Marina de Tavira, Sí. que es la mamá de Carlos, pero yo creo que el principal logro de la película es que la película fluye muy bien entre el mundo que te quiere mostrar a ti como espectador, este mundo underground, y el mundo, digamos, de este México más oficial, más tradicional, que es el de la familia y el de estos clásicos amigos, ¿no? Que solo están pensando en pelearse, en mujeres y en fútbol. Sí. Ujú. Mientras que Carlos y Gerardo, bueno, pues ellos sin saberlo, pero ellos no pertenecen a ese mundo hasta que encuentran el mundo del arte underground que les, que les va a permitir esta pérdida de la inocencia y esta búsqueda de su propia identidad. Y un personaje que a mí me pareció muy interesante es el personaje de Nico, que es el personaje que le muestra a Carlos este otro mundo, porque me Sí. dio la impresión de que era una especie como de vampiro, ¿sabes?
tanto en las dos facetas que tiene un vampiro, de ser un personaje seductor, un personaje en el cual por alguna fuerza te atrae a él y vas a dejar que te guíe, pero al mismo tiempo es un personaje que te va a chupar la sangre y que te va a matar. Ese personaje a mí me gustó mucho. Sí, y de alguna forma es como esta buena figura que va como el Virgilio, ¿no? De Carlos, pues introduciéndolo en este mundo nuevo, le va explicando las reglas, que claro, luego va a descubrir que cuando Carlos ya no lo necesita, ¿no? Como su guía, pues igual y no le gusta tanto eso, ¿no? Pero claro, como personaje a mí también me parece como bastante importante y claro, así digamos un poco por lo que dices, a mí tal vez digamos de esta película en donde me empezaron a perder un poco es cuando ya se superclavan en la textura de los performances. Ya. O sea, como que digamos, y que a ver, por un lado, claro, entiendo que la película justo busca retratar, o sea, digamos, lo que intenta decir es, pues los 80s no solo eran sexo, drogas y sida, ¿no? O sea, era como un movimiento artístico importante que se estaba construyendo en México, con las limitaciones que eso implica, ¿no? O sea, y te digo, volviendo como al título de, a ver, esto no es Berlín, no es que estemos marcando tendencia, pero estamos haciendo lo nuestro, ¿no? Estamos construyendo nuestra forma de hacer arte. Entonces, por un lado entiendo como lo importante que es para el corazón de la película retratar eso, aunque luego para mí se clavaron como un poquito de más. Pero vaya, digamos lo que decías respecto a la música y hasta en la forma de vestirse, ¿no? De estos personajes. Y que creo que justamente es, pues sí, o sea, estás en una edad en donde la música que escuchas define quién eres, ¿no? Tu identidad está puesta ahí, la ropa que usas está puesta en la música que estás escuchando, los lugares a los que vas dependen de la música que estás escuchando. Claro. Entonces también coincido en que justo como que la música o como el lugar que le da la película a la música ayuda bien a entender cuál es el viaje, digamos, de autodescubrimiento de Carlos, ¿no? Porque y te lo muestran desde el inicio, ¿no? Como melómano que tiene ahí sus discos y como dices, como su tío que lo inició en esto de la música. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que, como dices, es un retrato bastante interesante que yo tampoco habría sospechado, ¿no? Como de esta vida nocturna, contracultural, artística, ¿no? Que se vivió en esa época. Y te digo, en ese sentido siento que pues es cierto, hay otras películas que retratan cómo se vivió, ¿no? Justamente este tipo de movimiento, este tipo de época en otros países, en otras ciudades, y que por eso también me parece importante como que se haga este rescate y de cómo se vivió aquí, ¿no? Incluso aunque sea un retrato muy local, pues, pero que me parece una historia que merecía contarse, pues. Incluso este personaje de Rita, que la actriz se llama Jimena Romo, también, que parece ser como la que tiene todo claro en la vida. Sí. También su personaje va desarrollando este propio descubrimiento a través de la música, ¿no? Porque ya ves que al final tiene este diálogo con Carlos en el que le dice, bueno, pues yo pensaba que las cosas eran X y en realidad son Y. Uh-huh. Entonces, también es padre cómo este personaje, que parece que tiene todo claro desde el principio, va a ser a través de la música que va descubriendo otras aristas de su propia vida. Y sí es verdad que la película sí se clava más en la cuestión de los performances y, por decirlo de esta manera, de la protesta, y es ahí en donde yo echo un poquito de menos que se explorara el efecto que es que el encuentro de este mundo que tuvo Carlos, el efecto que hubiese podido tener con su familia, con su mamá, con su tío y tal, ¿no? Más porque vemos a la mamá como muy perdida, ¿no? O sea, digo, sí, dentro de estos personajes femeninos, como decías, pues más allá de Rita, pues la mamá parecía que iba a tener, ¿no? Como más posibilidad de desarrollo, pues, ¿no? Justo uh-huh. Porque la vemos como muy inmersa en sí misma, en ciertos problemas, en si esto podría sacarla un poco de ahí o no, ¿no? Y solo como para decirlo, digo, antes de cerrar, pero no quería dejar de decirlo, ahorita que dijiste esto de, bueno, también Rita, que es un personaje que empieza sabiendo quién es y luego se va, ¿no? Descubriendo, o sea, es a través de la música, Rita comienza la película creyendo que lo que tiene que ser es Patti Smith, ¿no? Uh-huh. Porque hasta de hecho la lleva a su escuela y le dice al profesor que
que cómo no le acepta la poesía de Patti Smith y claro, al final acaba descubriendo que no tiene que ser Patti Smith, sino ella, ¿no? O sea, y que tiene que descifrar un poco eso y que la figura de Patti Smith le sirvió un tiempo para saber hacia dónde quería ir y qué quería de sí misma, pero que ahora le toca, ¿no? Como hacer la otra parte de la tarea y eso también me parece como algo muy lindo que le dieron al personaje de Rita, pues. Sí, yo junto con el de Nico, yo creo que es mi personaje favorito en esta película. Uh-huh. Bueno, pues esto fue nuestro comentario sobre Esto no es Berlín y vamos ya a comentar la última película que está nominada al Ariel como mejor película y estén atentos porque luego vamos a decir para nosotros a quién le daríamos el Ariel de mejor película. Bueno, esta es la que yo les decía que esta es la que más fácil pueden ver porque está en Netflix. Uh-huh. Y es la película Ya no estoy aquí, que nos cuenta la historia de Ulises, que es un joven que se ve obligado a emigrar a los Estados Unidos tras un malentendido con un cártel de la droga pues, de su colonia, ahí es en Monterrey, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues tiene que emigrar a Estados Unidos y deja atrás toda su familia, sus amigos y la música que ama. El guión y dirección es de Fernando Frías de la Parra, quien tiene una película en el 2012 llamada Receta. Receta en este caso se escribe con Z, pero Ya no estoy aquí tiene 12 nominaciones al premio Ariel, incluyendo por supuesto mejor película, mejor dirección, mejor fotografía, mejor guión, mejor maquillaje y mejor vestuario. Bueno, Julia, ¿qué? ¿Tercos por siempre? Fíjense que justo hablando de Esto no es Berlín, todo lo que íbamos diciendo de alguna forma me resuena mucho, ¿no? Con Ya no estoy aquí. Sí. Es como si quisiéramos contar la misma historia, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Pero una va a ser, les digo, como muy específica en una reconstrucción de época del Valle de México del 85, ¿no? Digo el Valle de México porque en general Esto no es Berlín, es como satélite, ¿no? Y por ahí... Ajá, sí, y luego el centro claro. de la ciudad y... Sí, ajá. Sí. Claro, y luego la zona rosa o... Bueno, y luego la zona rosa, sí. Sí, como que digamos está aludiendo a puntos muy específicos, ¿no? De la ciudad, como un momento muy específico. Y digamos, les decía que es como si nos quisieran contar más o menos la misma historia en Ya no estoy aquí, pero ahora sí, digamos, situados en el 2020, ¿no? En el 2019. Y lo digo en el sentido de que aquí también vamos a tener a un chico adolescente que tiene que descubrir quién es, que también tiene una mamá muy ausente, ¿no? Uh-huh. Y está un poco, pues sí, abandonado a lo que puede, ¿no? Ir encontrando por la vida a sus amigos y claro, una vez más, ¿no? Les digo, yo creo que es como algo de la edad, ¿no? En donde a todos nos pasó que bueno, pues cuando estás en secundaria o en prepa, la música que te gusta es pues quien va dictando, ¿no? Lo que va dictando quién eres, cómo te vistes, quiénes son tus amigos, a dónde vas. Y en el caso de Ulises, nuestro protagonista, pues justo eso es lo que le ocurre, ¿no? Digamos, él es el gran fan de la cumbia y su identidad... De la Colombia. De la Colombia, eso, sí, porque además es como cumbia colombiana rebajada, porque hay que oírla despacito, fíjate lo que uno aprende. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues les digo, sus amistades, su círculo íntimo está conectado por la música, lo único que a él le gusta en la vida, ¿no? O sea, porque realmente no se ve que tenga más motivaciones de nada, no. De ningún tipo. O sea, él vive para bailar música, para bailar estas cumbias, para hacer ir a estas fiestas con sus amigos a bailar cumbia, a ir a gastar sus pesitos al tianguis. A comprarse su MP3 Así es, con todos los 1,000 millones de éxitos. De la Colombia. Y bueno, pues en ese sentido es otra vez, ¿no? Esta historia de un niño que tiene que irse encontrando en un mundo bastante violento y que no va a ser amable con él, que la música es su único pues colchón, ¿no? Por un momento era todo su mundo, pero eso no dura para siempre y entonces ya que se rompe esa como burbuja,
pues digamos es casi que lo único que le queda, ¿no? Y tiene que irse adaptando un poco a un mundo que no puede reducirse a lo que le gusta. Digamos, y ahorita tú me dirás si estás de acuerdo o no, ahí hay como luego unos personajes que se va encontrando en Estados Unidos y que tal vez hubiera estado bien desarrollarlos un poquito más, ¿no? O sea, si yo tuviera que decir, bueno, ¿qué me hubiera gustado? Pues ahí explorar un poco ese tipo de relaciones, pero en general creo que, pues eso, que la película tenía una historia que contar sobre este chico, su música y su, digamos, autodescubrimiento, y que eso es lo que te va, digamos, lo que te promete y lo que te da la película, ¿no? Sí, ya viéndolas y ahorita comentándolas en bloque, siento que Ya no estoy aquí es la película que concentra las diferentes aristas que hay en las otras 4. Porque efectivamente está el tema de la familia ausente, Ajá. pero también está el tema, no solamente, bueno, puedes tener una familia ausente y tratar de ser un niño más o menos normal, pero aquí está el tema de los niños que son abandonados a su suerte, como en Cómprame un revólver. También está el tema del coming of age, de la pérdida de la inocencia, del descubrimiento de la identidad. También está el tema del rechazo por tu apariencia, que sería un poco parte de lo que hay en Asfixia, ¿no? Entonces creo que esa es como una... Vistas ya en bloque y platicadas en bloque, creo que esta es una virtud muy importante que ahorita me estoy viendo allá, no estoy aquí, que sí concentra como diferentes temas, diferentes aristas que se han tratado en la... Y bueno, por supuesto está el tema del narcotráfico también. Sí. ¿No? Entonces, bueno. Y está muy padre que Ya no estoy aquí tenga todo esto. Yo no sé por qué... Aún así, Yo no estoy aquí es una película que no me termina de llegar ni a la mente ni al corazón. Ajá. O sea, para mí no sé si precisamente le falta un poquito más de violencia. A lo mejor no en cuanto a la cuestión del narcotráfico, sino en cuanto a cómo Ulises está viviendo esta tragedia en su vida. Uh-huh. También siento que a veces la película está muy cercana a un estilo documental y yo tengo, bueno, a mí eso me representó una barrera porque siento que hay cosas que la película te dice cómo son en lugar de mostrarte cómo son. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con este movimiento de la Colombia y de los tercos, que es el grupo de amigos de Ulises, o sea, todo el tiempo te lo muestra. Sí. No es que sea parte de la historia. Sí. Otra vez un poco, tú no sabes por qué a Ulises le gusta tanto esa música. Claro, pues es la música del barrio y es la que está de moda. Ok, sí, eso se entiende. Pero porque es su vida, ¿no? Ajá, pero el nivel con el que Ulises tiene implicada su vida con la música, sí. O sea, eso es más que ser la música del barrio. Uh-huh. Entonces, no sé, de alguna manera yo creo que por eso no termino de conectar con la película, porque toda esta parte de esta cultura de la Colombia en Monterrey y estas bandas como la de los tercos, de Ulises, te lo dicen, no te lo muestran. Y entonces para mí hay ahí una especie como de ruptura entre lo que la película te está queriendo contar y el contexto en el que te la está contando. También, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo en que la parte en la que Ulises está en Estados Unidos pudo haber dado un poquito para más en cuanto a la exploración emocional de su personaje. Uh-huh. E incluso siento que, por ejemplo, la relación que desarrolla con este otro adolescente que se llama Lynn, sí, es totalmente desaprovechada y totalmente inverosímil. Sí. Nada más entiendo que no puedan comunicarse porque ella no habla español y él no habla inglés. Pero las formas en las que intentan comunicarse, a ver, o sea, esto no es 1995. Sí, el celular, o sea, y rápido. ¡Ajá!
Entonces es así como, ¿qué? ¿Neta? No, neta, no. O sea, ella, porque además, o sea, puedo entender que él, pues no diga, pues ahorita con mi celular me voy a comunicar, pero ella, Sí, sí, sí. que va al college y todo No, y esto. además en Nueva York, pues, ¿no? O sea, O sea, por no es que hubiera sido supuesto. de una comunidad ultra ortodoxa esta niña, ¿no? Que, Sí, 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 no, o pon tú, ¿no? Como en un pueblito de Missouri en donde no hay latinos. ándale, Pero pues estás en Nueva York, caminas una cuadra, ¿no? ¿Quién sabe hablar claro, español? Te salen tres vatos, o sea, rápido, ¿no? sí. O sea, digo, por supuesto que te comunicas porque te comunicas y como dices, sí, sí hay una relación, pero ándale, o sea, más bien te quería preguntar justo porque yo estoy totalmente de acuerdo que tal vez lo que no acaba de enganchar, o sea, por lo menos contigo y conmigo de la película es que no acabas de comprender por qué Ulises hace lo que hace, reacciona como reacciona, Ujú, sí. está recibiendo toda esta ayuda de Lynn y como que a él le cansa, ¿no? Y le da igual y dice, pues hazte para Ujú, allá y tú dices, ¿por qué? ¿No? O sea, como, ¿por qué hace? ¿Por qué deja de hacer? ¿Por qué la música es su vida? Pues, o sea, ujú, como que no, es cierto que no te dejan entender emocionalmente ni al personaje, ni sus motivaciones, cómo llegó ahí, ni las decisiones que toma, ¿no? De por qué hace o deja de hacer lo que sea. ujú. Y en ese sentido, no sé si es justo por esa razón, o sea, que es un, digamos, es un problema en general bueno, no sé si es un problema, pero es la decisión que tomó la película con su personaje. Y no sé si es justo eso por lo cual se siente desaprovechada la relación con Lynn, ¿no? Ujú, Porque como dices, era la oportunidad para romper el cascarón de Ulises, ¿no? O sea, este chico como tan ensimismado que se comunica tan poco, era tal vez la posibilidad de abrirlo un poquito, de que nos compartiera su mundo interior, ¿no? Por decirlo así. ujú. Ándale, sí, Y, efectivamente. y ahí estaba, digamos, como la posibilidad de, pues tienes una morrita que te quiere ayudar, que te trata bien, que pues, quiere ser tu amiga. Ujú. Y no, no, o sea, las defensas del personaje nunca bajan, en toda la película nunca bajan, o sea, Sí, nunca no, llegas a nunca saber. bajan. Hay como esta escena muy emocional, ¿no? Que hasta ha salido pues no en memes, pero así como en comentarios, en posts de cuando Ulises se cambia el peinado que trae, ¿no? Que es Ah, parte sí. de su identidad. Pero vaya, incluso en esa escena que podría tener mucho peso emocional, entiendes por qué es emocional a partir del retrato, como dices, ¿no? Que te han Ujú. hecho, pero no entiendes lo que está haciendo para Ulises. O sea, entiendes por qué para alguien tan comprometido con esa forma de verse, de peinarse, podría ser difícil, pero en el caso particular de Ulises, como que nunca llegamos al fondo del asunto, pues. No, no, porque además, a pesar de que hay esta negación de su identidad o abandono de su identidad al cortarse el pelo, luego vuelve a donde empezó. Ujú. Entonces pierde fuerza ese momento, Sí, porque efectivamente aunque el personaje se da cuenta de que, o sea, es que por ejemplo en el caso de esto no es Berlín, o sea, los personajes se dan cuenta que viven en un mundo al cual ellos no pertenecen. sí, Y se dan cuenta de eso cuando conocen otro mundo. sí, sí, sí. Pero digo, igual y no está bien hacer esto porque es comparar historias y cada quien lo suyo. O sea, pero el problema con Ulises es que a pesar de que él conoce otro mundo, no se da cuenta que a dónde pertenece, porque él está anclado emocional y espacialmente a la música. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, ahí es donde entiendes como un poco el título, pues ya no estoy aquí, pues ya ni estoy en Monterrey, ni estoy en Nueva York, o sea, estoy en mi cabeza. Sí, sí, Pero sí. es, o sea, tal parece que el personaje, como tú muy bien lo dijiste, nunca rompe su caparazón. Ujú. Y entonces no está en ningún lado. ¿Y por qué no puede estar en ningún lado? O sea, está bien que le guste la música y que la música es de su vida y que todo lo que quiera hacer en la vida es bailar. Pero no sé, o sea, no. El hecho de que él no rompa su cascarón en ningún momento, sí creo que representa una barrera con la misma historia. Sí.
Sí, digamos, es lo que te va a mantener afuera, ¿no? O sea, lo que te recuerda como público y como audiencia. Ujú. Tú estás viendo desde fuera esta historia y en ese sentido, a diferencia de otras películas, no te deja ponerte en la perspectiva del personaje principal, ¿no? Exacto, sí. O es Tienes- difícil, digamos, como decías, ¿no? Tiene este estilo pues de documental, o sea, en el sentido de recordarte, tú estás afuera, tú no sabes, Ujú. tú no entiendes por qué está haciendo eso, tú, pues sí, tú eres un espectador más, ¿no? Y claro, como que a veces se antoja un poco a que nos hubieran dado estos destellos tal vez, ¿no? Desde la perspectiva de Ulises. Aún así, te digo, yo creo que la verdad es que logra contar su historia, incluso Sí, si nos quedamos con esas ganas de ir un poco a la cabeza de Ulises, pues la verdad es que lo cuenta bien, es interesante conocer cómo viven, ¿no? Esta música, ujú. eh, estos adolescentes y cómo construyen su identidad a partir de ahí. Además de, claro, como el choque cultural, ¿no? Que viene cuando Ulises se va a Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, pues ahí está. Hemos terminado ya de repasar las 5 películas que están nominadas en la entrega número 62 del premio Ariel a lo mejor del cine mexicano. Estas 5 películas están nominadas como mejor película. Recuerden que en nuestro sitio web www.cinegrafía.com.mx tenemos un número especial dedicado a las películas que han ganado este premio en los últimos 10 años. No olviden ir a visitarnos y comentar los artículos que ahí se encuentren. Y bueno, Julio Muñoz, ha llegado el momento en el que decidas a quién le vas a dar el Ariel de mejor película. Dios mío. Pues no sé, oigan, porque además, Yo- dependiendo del día en que me pregunten, puedo responder una Sí. cosa distinta. Pero vamos a decir que mis dos favoritas, entre las que me alternaría, dependiendo de qué día me pregunten, Ujú. Ya no estoy aquí y Polvo. Ok. ¿Tú? Yo, pues poniéndolo en tus mismos términos, diría, esto no es Berlín y ya no estoy aquí. Ujú, ujú. Y, pero bueno, pues como esto es subjetivo, ¿no? Y de todos modos Así es. nuestros votos no los van a contar, me voy a basar en un criterio meramente subjetivo. Pero yo te pregunté a ti primero. O sea, ¿de qué? ¿De ya solo elegir una? Pues sí, o vas a dar empate. Sí, empate. O sea, es que mira, son muy Bueno, diferentes. vale. O sea, digamos, con Polvo la pasas bien. O sea, no como lo que decíamos, es muy redondita. Ujú. En ese sentido yo la veo bastante bien, ¿no? Sí, Y ya no estoy aquí, arriesgó un poquito más. exacto, sí. Y entonces también eso me gusta, incluso si como dices, ¿no? Pues tiene estos detalles con los que nos podemos quedar. Y por eso no sabría con cuál irme, porque en cuanto a cuestión de redondita, la más completa, la más acabadita, Ujú. yo diría Polvo, pero la propuesta de Ya no estoy aquí me pareció como bastante interesante y buena y por eso también se lo daría. Por eso yo Sí, no doy pues, premios, amigos, perdónenme. sí, pues ahorita que la platicamos, igual en una de esas Polvo da la sorpresa, porque efectivamente sí es una película que tiene muy bien establecidos sus Sí, límites sí, sí. y que cumple con sus propias expectativas. Pero esto no es Berlín y Ya no estoy aquí, son películas que arriesgaron. Ujú, ujú. Que arriesgaron tanto en su narrativa como en la forma en la que nos presentaron esa narrativa. Y yo se lo daría a Esto no es Berlín. Ujú. Sí, porque para mí es una película como que te habla de algo que es un poquito menos común encontrarte Sí, sí, sí. en el cine, ¿no? Y pues permite como conocer otros mundos, aunque hayan sido de épocas pasadas, o sea, como que te permite dimensionar precisamente ese pasado que tú pudiste vivir de una manera determinada y te muestra que hubo gente que lo vivió de otra manera. Sí, Y además lo hace bien, ¿no? Lo sí, hace sí, sí. Bueno, pues no olviden que ustedes también nos tienen que contar a qué película le darían el premio a la mejor película en esta entrega número 62 del premio Ariel y en dónde nos pueden contar a quién le darían el premio.
Así es, estaremos al pendiente de nuestras redes sociales. Recuerden, Cineautopsias en Instagram, Twitter y Facebook, ¿no? Para que nos digan a quién le darían ustedes el premio y también para que vayan dando el seguimiento que nosotros haremos una cobertura seguro de estos premios. Entonces también para que ahí nos vayan siguiendo y nos vayan comentando. Muy bien, y recuerden que pueden escuchar todos y cada uno de nuestros 54 episodios en diferentes plataformas de podcasting como son Spotify, Google Podcasts, iVoox, y también nos pueden escuchar y en algunos episodios ver en YouTube. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio, que ya nos quedó un poquito largo, pero que hicimos y preparamos con mucho cariño y mucha dedicación para ustedes. Muchas gracias, Julia. Gracias, Alberto, y saludos a Lázaro. Muchas gracias a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno por todo su trabajo y su apoyo. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Mi nombre es Alberto Ruiz y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.